Tierra de Quimeras. Estamos aquí con la pinche vieja guardia, la original, la real, la primera, la auténtica, la única. Eduardo Maza, Aria Boites, Eduardo López y Adrián Morales Maravilla. ¿Por qué estoy tan emocionado? Estamos transmitiendo esta vez desde Puebla y resulta que aquí está la primera camada, el primer pool de jugadores que jugaron un juego de rol dentro de esta comunidad que ahora se llama Tierra de Quimeras. La primera vez que alguien le marcó a alguien juego de rol fue este personaje. Yo no sabía qué hacía, pero hasta la fecha. Fue este personaje y se lo marcó a estos otros dos. Así es que, claro, Eduardo Mautinos. Eduardo Enrique López Torres López. Siempre lo confunde, lo cambia todo. Es que López es el apellido chino. Eduardo Torres López. Cuéntanos cómo fue esa primera vez de marcar juego de rol. ¿Tú habías jugado antes? ¿Cuál había sido tu aproximación al juego de rol antes de eso? Videojuegos, en específico la computadora Commodore Amiga, las primeras consolas. Yo nunca había jugado juegos de rol. Existían juegos de rol como tal. Tú comprabas el módulo de Calabozos y Dragones y todo. Pero básicamente lo hicimos sin haber jugado juegos de rol antes, basados en videojuegos, con las pocas cosas que llegaba a encontrar del tema. Entonces, básicamente se me ocurrió hacer ahí una historia de una ciudadela, invitarlos. A todos nos gusta literatura fantástica. En ese tiempo nos pasábamos, por ejemplo, pensando cuál sería el mejor elenco para El Señor de los Anillos, y años después ya Peter Jackson nos lo hizo realidad el sueño. Por cierto que ninguno fue, no tiramos a ninguno. Y esa fue realmente así con lo que yo pensaba que podía ser un juego de rol, sin haber jugado nunca uno antes. Planteé uno basado en videojuegos que eran de role-playing y empezamos, yo había recortado unos pedazos de camino que eran los calabozos, había hecho unos mapas, habíamos hecho unas tarjetas de personaje, las primeras. Que después se encargó de complicar. Falta Emiliano, que no pudo venir esta ocasión, no le dejaron. No es cierto, saludos. Pero él también estuvo involucrado, un primo también que ahorita no está, pero se quedó ahí en el olvido, que se dedicó a otras cosas. Pero estos locos son los que siguieron con todo ese tema y ya se ha desarrollado de una manera increíble y va a seguir desarrollándose. Pero esas éramos unos adolescentes, íbamos en la preparatoria, inicios de la preparatoria tal vez. No, estábamos en secundaria. Sí, finales de secundaria, inicios de la preparatoria. Sí, es secundaria. Estamos en secundaria. De plano. Estrictamente hablando, estábamos en segundo o tercero secundaria. O sea, no fue después del primer año de secundaria. Más o menos así, en mi casa, aquí en Puebla, una tarde. Ya después se hizo costumbre y ya después venía Medardo pues casi cada mes, a veces cada 15 días, o íbamos nosotros. Y se empezó a estructurar como todo. Ya alguno que otro Medardo ya te contará. Pero ya cada vez fue creciendo, hicimos el sistema. Era un sistema muy básico, pero era inspirado en videojuegos. Oigan, ¿y en qué mundo se jugaba? ¿Quién se inventó? O sea, ¿tú te inventaste? Yo me inventé ese primero que para mí era la Ciudadela, ya después se convirtió en Toriadok, y después se convirtió en lo que ahora es Tierra de Quimeras. Pero empezó como siendo ahí... un modulito en el limbo. Era una especie de calabozo. Un calabozo random en el limbo, y ya después como que empezó a agarrar de ahí terreno, y pues bueno, ya fuimos cooperando todos y sí es lo que es ahora Tierra de Quimeras. Y Cuesdal en especial, pues la Tierra de Cuesdal surgió a partir de esa primera jugada. Exacto. Y de Danainulgo, que fue como y de hecho en el mapa de Cuesdal quedaron en los extremos opuestos del mapa, ¿no? Danainulgo de un lado y la ciudadela de Toriadok del otro. Pero ya Danainulgo pues se convirtió en el eje después. Después porque nos apoderamos. Sí, es correcto. Y Adrián, no seguiste los derechos. Adrián, tú jugaste esa primera vez. Sí. ¿Qué personaje traías? El legendario Citrus de Andor. Me acuerdo que estábamos ahí en casa de Lalo, ya era tarde noche, empezamos a jugar un poquito tarde,
Y pues dijeron, vamos a hacer la creación del personaje, cada quien tiene que ser uno. Ya habíamos creado mundos desde antes, porque la primera vez que nos conocimos, me acuerdo perfectamente cuando Lalo me invitó a su casa para conocer a Medardo. Medardo traía el mismo chaleco que ahorita. Cuando yo llego, ahí está la recámara de Lalo, desnudo. Empezamos a platicar acerca de los mundos fantásticos, porque de hecho todo esto surgió básicamente por nuestra afición a Tolkien, ¿no? O sea, al inicio. Yo todavía no habíamos leído Tolkien específicamente en ese momento, apenas como que estábamos comenzando a leerlo, pero ya habíamos leído algo de Dungeons and Dragons, de los libros juego. Antes ya estaba Dragonlance de Margaret West Hickman, estaba algo de Forgotten Realms también. También estaba Todd Williams colado. Todd Williams llegó después, llegó un poco después, pero porque todavía no llegaba, en esa época solamente llegaba Minotauro y Timon más, eran los únicos que llegaban a Star Wars. Porque no había Gandhi aquí en Puebla, no había nada, entonces era, de repente salíamos y leíamos eso. Entonces, cuando empezamos a platicar la primera vez, Medardo y yo, le comencé yo siempre he sido un aficionado, un entusiasta de la mitología griega, y mucha de mi mitología inicial se basó en esa mitología griega, en todo ese conjunto en ese panteón, y creé algo muy similar para Crolian, para mi mundo, ¿no? Que está actualmente dominado por los reptiles todavía. Entonces, cuando le presento esto el motivo de esto a Medardo se me queda viendo así con esa cara como de estreñimiento crónico que siempre suele aparentar, y me dice, ¿no crees que son muchos dioses? No, entonces, pues a mí no me gustó mucho el comentario, y después, bueno, en ese momento ya pues, nos platicaba y tomó otros derroteros la plática, pero al final después terminó haciendo Medardo un panteón todavía más extenso, ¿no? Entonces lo comentamos alguna vez, Mautinos y yo, al fin, ¿te acuerdas cuando me dijo que eran muchos dioses? Bueno, al final porque me duplicó la cantidad de la ironía de la vida. La ironía de la vida. Entonces, pues ya comenzamos a jugar. Yo hice un personaje que es Idris de Andor, un guerrero. Todavía en aquella época yo practicaba taekwondo muy seguido. O bueno, con disciplina en aquella época. Recordamos la anécdota contra el borracho. Sí. Entonces, pues ya creé un guerrero y era de los buenos para repartir trancazos. Igual... No me quedaba mucho tiempo en las jugadas porque siempre tenía que regresar a casa, era el que menos le daban permiso, y eso que vivíamos a 2 cuadras, ¿no? Entonces, pero me acuerdo, para terminar, la vez que se salió de control todo esto, me acuerdo perfectamente que estábamos en casa de Medardo. Habrá sido como la cuarta o quinta vez. La cuarta o quinta vez que más o menos todo el mundo, más o menos sabía las reglas de la física y de la fantasía no tan chocolatera. Y me acuerdo que estábamos ahí en la Ciudadela, estabas marcando tú. Musaraña, Merium. Sí, no me acuerdo quién más estaba. Entonces íbamos en una barcaza, íbamos pasando una barcaza con algunos prisioneros que teníamos que liberar. Nosotros estábamos en una de las orillas y en el centro estaba otra construcción. Y entonces cuando viene así la barcaza que tú nos marcaste, no me acuerdo si fue Medardo o fue Emiliano. Creo que Emiliano. Y lo secundó. Que dijo, no, pues es que va a pasar la barcaza y ustedes tienen que, seguramente se van a esconder, pensaste, se van a esconder para que pudiera pasar el enemigo. Pero no conseguía. Y de repente dije, bueno, ¿cuánto me cobras? ¿Qué tirada me pides para brincar a la barcaza? ¿Cuánto me cobras? Ahí empezó a cobrar por materiales. ¿A quién se le ocurre brincar a la barcaza llena de enemigos? ¿No? Entonces ahí fue donde se salió todo de control, porque de ahí ya todas las historias se volvieron increíblemente... Quiero hacer una pequeña pausa porque ahora que dijiste chocolatoso, es algo que no se ha tocado en ninguno de los videos anteriores y es importante, el chocolate. ¿Qué es? Básicamente. Que algo sea de chocolate. Es que es un término muy local que se acuñó al calor de las jugadas y que no existe, creo que una traducción o un equivalente en el argot normal del juego de rol. Sí, Munchkin. No, pero no es lo mismo. No es lo mismo, pero el resumen de lo que se trata es que una cosa que estamos nosotros imaginando en el rol puede resultarte muy impactante y que lo crees como realidad, o está mal hecho y entonces te parece que es mediocre y se derrite como el chocolate. Y el chiste en algún momento salió de mira, ¿sabes qué? Esto está tan mal hecho que le voy a quitar la cubierta metálica
para para sacar el chocolate y comérmelo. Es una expresión de mi hermano. Lo que es el peluche. No sé, hay muchos localismos, pero bueno, el chocolatoso. Al final era simplemente discernir lo que nos parecía más verdadero de las narrativas e identificar lo que era claramente mediocre, chafa y que íbamos a dejar de lado y burlarnos. Pero yo aquí voy a poner, porque la anécdota que cuenta Adrián es muy interesante en el sentido de que también establece un paradigma que hoy en día es muy obvio, pero que en ese entonces ninguno lo teníamos muy claro, y es: lo que prepares en tu jugada se puede ir al cuerno. Es decir, la decisión de los jugadores, la acción de los personajes es lo que va a decidir lo que siga, ¿no? Y pues estábamos empezando, eso pasó muy pronto. Muy pronto, fue así de, ok, o sea que todo esto que preparé, no importa. A partir de ahora no tengo idea de qué pasa, de qué sigue. Básicamente, y ahí se vuelve tan importante, creo, para, por ejemplo, tú, que ya, o tú, son los que yo creo que más han profundizado, es que entonces crean algo tan grande y tan sólido que ya responde como más orgánicamente casi a cualquier situación. No entendí nada lo que dices. Sí, yo sí, y traduciendo, ojalá pudiera presentar. Yo quisiera bastante bien. No, el asunto es que tengas una creación muy sólida, y este cabrón también lo hace bastante bien. Lo bastante sólida para que sea lo que sea que te diga el jugador, tú sepas más o menos qué pasaría en consecuencia. O sea, que estés seguro de, claro, si haces esto, la consecuencia es esta. O sea, básicamente, si tú preparas un castillito y los jugadores deciden no entrar y hacen todo lo posible por irse al bosque, que pasa mucho, tienes que ser lo suficientemente, digamos, previsor. Bueno, sí, para poder hacer que ese bosque sea interesante. Saber que eso puede pasar en cualquier momento. Sí, bueno, y eso sucede con mucha frecuencia. Oigan, ¿y cómo les fue creando sus respectivos mundos? Porque yo llegué a jugar en mundos diferentes, es decir, ya no en la Ciudadela, sino en Juegón y Uke, que ahora es Ukerion. Y en Crolian. Crolian ya estaba más que desarrollado cuando empezamos todo esto. Recuerdo que voy a haberlo comenzado a imaginar con los 11, 12 años. Y hasta la fecha, en realidad ha cambiado muy poco. Me di cuenta porque en alguna ocasión, no me acuerdo qué papel estábamos modificando, estábamos revisando y me dijiste, mira, un mapa así, más viejo, súper antiguo. Y le digo, es increíble que haya sobrevivido. Y ahorita que estaba haciendo la novela de La música en las alas del viento, me acuerdo que me basé en ese y después hice yo otro que más o menos se parece. Sí han cambiado algunas cosas, hay algunas ciudades, por ejemplo, Altas Torres Ogará, Etia, que son las de toda la vida, que han estado ahí, pero ahorita entre el Guajololonte y que es un cómic digital que estamos haciendo, y La música en las alas del viento, por ejemplo, la historia de Drengis con los montadores de orcas, pues eso no estaba originalmente en los planes, y eso no estaba tampoco ahí. Había unos bosques que yo ni me acordaba. O sea, sí realmente Crolian fue muy viejo, se ha modificado en algunas cosas, pero digamos que la esencia permanece en el 70%. La geografía permanece al 70%. Tampoco es que me haya esmerado mucho. Pero... sí, porque y tienes ese mundo, sin embargo, has marcado muy poco en ese mundo. Sí, es que en realidad no me gusta mucho, me gusta más imaginarme y jugar. Sí, bueno, realmente en realidad creo que todos nosotros he sido el que menos he jugado, pero sí, por mucho. Porque básicamente, pues la medicina, cuando empezó la medicina, pues ya tenía yo que dedicarme a eso. Y preferí marcar seres humanos que marcar historias fantásticas. Salvar seres humanos. Salvarse. Es el único de toda la comunidad que tiene un trabajo decente. Sí, totalmente. Trabajo. Sí. Pero la raza sí, mis razas sí, también desde que empezaron. Todo lo que son Bronjebus, Gurunax, Girlax, todo eso sí ha persistido. Platícanos un poco. ¿Qué son? Bueno, no sé por qué tuve una fascinación por los reptiles, yo creo que por la cuestión de los dragones. Entonces, por ejemplo, los Bronjebus son hombres con torso de son seres con torso de ser humano y cola de víbora, muy largos. Creo que había una maquinita por ahí, un arcade, en donde se podías elegir contrincantes para pelear y había uno. Son como un tipo de naga. Como medusos. Más o menos, ándale, sí. Medusos. Ajá. Ese es el Gurunak. Como me gustaba la mitología griega, pues son unos centauros lagartos, ¿no? O sea, el cuerpo de caballo y el torso ya de un hombre
lagarto. Y los Girlax son hombres cobra, ¿no? Entonces, igual, torso hasta acá, todo el cuerpo de ser humano, y ya nada más la cabeza es una cobra. Pero tiene cola. No, eso no. Sí tiene una colita chiquita. Pero muy pequeñita, sí. Pero es como colita, no es que sea como la serpiente toda larga. Ajá, como los nagas, ¿no? Así. Y todos ellos son hijos de Bronia, que es el dios malo de la historia, sería el equivalente como entre Morgoth y Sauron, que es un dios reptil, ¿no? Entonces por eso esos personajes... Y todavía está Dragón, ¿no? Y está Dragón, ¿no? De ahí el nombre que también bien de Bronia, sigue Dragón, ¿no? Entonces, pues sí es una cuestión muy reptiliana. No recuerdo porque en realidad no soy muy fan de los reptiles, pero como a ellos les encanta la serpiente, pero sí yo sí sé por qué, pues, estamos todos programados en esta matriz. Mira, Santi. En el inconsciente colectivo de la gente está la cuestión reptil, pero bueno. Sí, yo amo los reptiles. Y la reina de Inglaterra nos está escuchando ahora por el celular. A través de... Y luego están las especies humanas, que también hay una diferencia. Hay dos de los seres humanos, están los Ladrians y los Ladrums. Que eso es parte de un dialecto, un lenguaje que también empezaba ya a desarrollar, que sé que ese se quedó muy junto con mis runas. Hasta la fecha todavía mi firma son las únicas runas de las que me acuerdo, que son mis iniciales, ¿no? Entonces, pero sí tenía yo un alfabeto completo con las runas. Había una diosa, la diosa Ticia, que es la diosa más importante del panteón, y llega un momento, la diosa del amor, y Sueyo, ¿no? Que son los papás de mi personaje principal, que es Cristiano. Entonces, llega un momento en que se está la pelea del bien y el mal, las guerras interestelares. Entonces convocan a la humanidad para que vayan a luchar contra los malos, contra los reptiles, y hay una parte que no va, se queda ahí en su tierra, y ellos se quedan con los ojos, la conjuntiva es completamente negra, se ve completamente negra, la conjuntiva no se ve color, pues no se ve lo blanquito del ojo. Y los otros, los que sí van, fueron guiados por los ojos, las estrellas que se llamaban ojos de Ticia, porque ya había muerto la diosa en su forma terrenal, la subieron al cielo, y ahí los ojos de Ticia, que eran dos estrellas, ellos la vieron y fueron guiados por ella. Y esa luz que llegó de los ojos de Ticia fue lo que les dio el color blanco de la conjuntiva. Para ellos tienen los ojos normales, digamos. Entonces, no es que sean malos los Ladulus, son como las diferentes casas de los elfos, ¿no? Los Noldor y todos los Indarites, ¿no? Los Morikendi, que nunca vieron la luz de los árboles. Y los elfos son los que no llaman, los ancestros no acudieron al llamado de la guerra interestelar, y los otros que son los Ladrians, que son ya, digamos, como nosotros, ellos sí acudieron y por eso tienen esa característica. Que, por cierto, una escena de esto que se acaba de decir, la diosa Ticia del amor, el dios Sueyo del valor, Citris, la batalla, los Ladrians, Ladruls, Bornax, todo esto se hizo un mural. Ari Aboites hizo un mural justamente en un café en el que tuvimos cierta presencia de buen tamaño, de varios metros de distancia. A continuación, les ponemos el mural. Ya lo verán. Y sin embargo, Ukerion sí creció y sí se desarrolló también. Sí, y ahí sería... Mucho más quiero decir que Crolian. O sea, decir, yo creo que... yo recuerdo haber jugado un par de veces que nos marcaste en Crolian, creo que estábamos en Altas Torres o cerca. Pero también de haber jugado con Mau y después de saber cómo iba cambiando, la geografía de Ukerion además es muy singular. Cuéntanos cómo es. Básicamente, así va a sonar muy sencillo, si se quiere, o muy simple. Vamos a suponer un dragón se estrella en un tipo plano. Este dragón es el dragón primigenio, que es el que empieza a comer la nada y empieza a hacer los agujeros de gusano entre los diferentes planos. Se estrella en un plano, hace un cráter y bueno, venía perseguido porque había robado tesoros, pero de varios planos. Y aquí es donde a mí me gustó después pedir las participaciones, que es lo que ya habrá el momento de que yo lo pueda transformar en literatura, que es uno de mis objetivos de vida, pero bueno, llega ahí, ese Ukerion es un cráter, genera un muro de hielo alrededor, y esa es la parte de la esfera, que es donde están las hadas, pero en este plano alrededor ya existían los continentes, que es propiamente Ukerion,
Y bueno, mi historia del plano Eucerion es básicamente pues la transformación y el darse a conocer entre distintas civilizaciones, una que específicamente es la que está dentro de la esfera, que son las hadas, donde se desarrolla como una especie de reloj, sí, un reloj que es como muy preciso, en donde flotan ya sus propias como estrellas, sus propios como pequeños planetas, como sus propios, como un pequeño ecosistema galáctico miniatura dentro de otro plano que está alrededor, que es donde estaba Eucerion, y que siempre está oculto hasta que se encuentran estos dos mundos, el mundo exterior con el mundo interior, y pues eso es lo que ya después viene siendo todo lo que espero poder completar un día. Y hay un árbol al centro de... Es el árbol, al centro de esta esfera crece ese es un árbol que es un árbol gigantesco, y no es ¿no? Es más empatado con tus preferencias. Ajá. Y ahí, te digo, hay, por ejemplo, hay varias criaturas que se me hacen interesantes, como se me fue el nombre ahorita. Los desmemoriados. No, los Velbri. Hace muchos años, mientras tú estabas, porque la primera jugada de rol que marcó Mautinos fue el 7 de noviembre de 1992. Ya para ese momento, en meses posteriores y meses anteriores, había estado ya diagramando y haciendo algunas imágenes. En una hoja dibujó el perfil de una mujer que se veía como, ni siquiera eran facciones muy finas, eran formas redondeadas, y me dijo, mira, es de cristal y se llama Vivian Drakasa, y su cabello no es suyo, su cabello es una peluca, porque como ellos son de cristal y entonces es redondo el cráneo, liso, se ponen pelucas. Me impactó tanto, han pasado 30 años y recuerdo perfectamente el dibujo y el nombre de Vivian Drakasa, que posteriormente en mis obras decidí que era imprescindible que hubiera un niño de cristal y que era un Velbrit. Ahí viene una nota ¿De dónde vienen los Velbrits? Déjame concluir con eso, porque viene una nota a pie de página donde hablo del rey del verano y dice, esta es un Velbrit, y los Velbrits fueron del artista multidisciplinario Eduardo Enrique Torres López, alias Mautinos. Para mí en realidad llevo 30 años conociéndolos y siempre los pienso y los llamo Citris y Mautinos. Su personaje principal, que después va a hablar de él. Y el rey del verano está presente en muchos de mis libros y es absolutamente capital e importantísimo en la historia de todo lo que escribo, y es un Velbrit. Es un Velbrit, y los Velbrits básicamente eran golems hechos por un mago, que era un archimago muy poderoso, que conoció a este dragón primigenio, que era amigo del dragón primigenio, y que desarrolla un pueblo, empezó a hacer tantos golems, que terminó siendo como una ciudad entera. Entonces pasan unas cosas por el despertar del dragón, que se había quedado dormido, etc. El caso es que con el fuego de este dragón intenta destruir este pueblo, se genera como una especie de tsunami, una inundación, queda sepultado este pueblo durante mucho tiempo, y después ya pasan otras cosas en esta historia, pero estos golems, por unos dioses, vuelven a la vida, digamos, y surgen ya transformados en criaturas de cristal, que son los Velbrits. ¿Y las aladas tienen que ver con...? Y las aladas son básicamente, son las civilizaciones. Es que sucede algo que realmente con todo el tesoro del dragón, el dragón es un viajero interdimensional y espaciotemporal. El peto del dragón, es en sí una nave espacial. Y ahí adentro trae a toda la tripulación y son sus tesoros, o sea, trae a personajes de los mundos de todos ellos, y trae tesoros, objetos mágicos. Entonces, todo eso era tan importante que no se podía perder, que cuando se estrella en este lugar, varios dioses y archimagos de ese plano y de otros planos interceden, y entonces tienen que generar un nuevo orden en ese caos que se generó, y por eso es que se queda funcionando con ciclos extraños y se pegan unas cosas con otras, y algunas cosas terminan siendo, por ejemplo, por eso es que ahí están los Velbrits y todo. Entonces hay criaturas
que son los Perdigamish, que era el nombre que no me acordaba. Los Perdigamish son estas criaturas de los 5 reinos, que vendría siendo como parte del mineral, que es como una piedra, como un cristal, que es la base, al que va prendido una parte vegetal, que es como una especie de árbol, pero ese árbol en la copa es como animal, porque son las ramas se convierten como en tentáculos, y estos tentáculos son los que se mueven. Entonces es animal, vegetal y mineral, son los árboles flotantes. Estos árboles flotantes una temporada la pasan bajo agua, la otra temporada la pasan flotando y otra temporada la pasan enterrados como... Oye, ¿tienes dibujos? Tengo dibujos. Pásame los dibujos para ilustrar todo esto. Sí, déjame sacar ahí los apuntes. De hecho, se los quisiera ahorita retomar para todo esto. Entonces, por ejemplo, estas criaturas, ahí sí se dan fenómenos adentro de la burbuja, que son estas enlazadas, que no se dan afuera de Eucerium, alrededor. Como Eucerium es como, para que entiendan, es como afuera solo hay trasgos, pues no como los gusanos del dragón, que se convierten en los trasgos. Entonces son los trasgos que están afuera, y ellos se desarrollan con tecnología, ellos se desarrollan con el petróleo, que ya se ha hablado del dracóleo, en este caso pues es la sangre del dragón, que se queda ahí, se desarrollan con eso, y entonces estos dos mundos, el mundo tecnológico de los trasgos y el mundo mágico de las hadas, se encuentran y tienen un encuentro ahí, y ese es el encuentro largo en el que yo espero una vez escribir Eucerium, Crónicas y Sueños, porque para mí es importante la parte de dormir. Recuerdo que un tiempo el nombre de Eucerium era pura vocal, no era ese era como U-E-I-O-N. Nada más una consonante. Era porque era un mantra. No, pero sonaba muy peruano, ¿no? Y yo me estaba basando en el famoso mantra de Buda, ¿cómo se llama? La tradición hindú, el Om, ¿no? Pero entonces dije, bueno, este es una variante del Om, o sea, moverlo unos grados al Om, y se convirtió en el mantra Wey-Om, 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 Wey-Om. Entonces es como su nombre, digamos, como su nombre vibracional, pero ya el nombre que se usa para los mapas y todo, para la historia, es Eucerium. Oigan, yo quiero hacerles alguna pregunta, pues, un poco tomando en cuenta que ustedes empezaron esta tradición rolera, que ahora pues, nos tiene aquí haciendo programa, y que seguimos jugando, y seguimos haciendo sistemas, y seguimos haciendo, digamos, contenidos y producciones de juego de rol en distintos niveles. Me dices, sí, ¿alguna vez jugaron con otro sistema que no fuera sistemas de la Casa de Tierra de Quimeras? O sea, ¿jugaron Dungeons and Dragons? Vampire. ¿Jugaste Vampire? Yo jugué Vampire, así del juego de rol. Y pues otras cositas de repente, pero nunca me quedé ni pues, Magic y cosas así. Sí, no, pero yo hablo del teatro de la mente. Del teatro, Vampire fue como que el que jugué. Y jugaste bastante, ¿no? Pues, ¿Jugabas o marcabas? No jugaba, ahí sí jugaba. Pues solo eras sí. Y tenía unos libros de los módulos, pero nunca más me atreví. ¿Qué clan era tu favorito? Creo que Toria. ¿Y tú jugaste alguna vez? Jamás, fuera de videojuegos, jamás ningún. O sea, nunca jugaste con un máster que te marcara alguna otra cosa. ¿Tú, Ali? Sí, tuve ahí algunos encuentros con vampiros también, con mascarada. Y con Dungeons and Dragons en distintas versiones, pero no me gustó para nada. Mientras, ya se ha comentado en otros videos que mientras estas personas a las que les gustaba mucho jugar los módulos que se vendían en las tiendas, son gente a la que le gusta mucho las matemáticas y que su diversión es estar haciendo sumas y restas. A mí lo que me gusta del rol es todo lo contrario, y me encanta es la narrativa y que tenga cierta lógica. Yo sé que decir esto es contraproducente porque estamos haciendo fantasía, pero dentro de lo fantástico me gusta que tenga alguna coherencia, es decir, que puedas levantar una rama del bosque y defenderte contra los lobos y que no te digan, no hace daño, ¿sabes qué? Tu rama hace 0 de daño. También creo que tuviste Dungeon Masters muy malos. 0 de daño porque tienes que comprar un arma en la tienda del pueblo. Ok. Pero eso es culpa de un mal Dungeon Master, no del sistema de juego en sí mismo. Pero sí, no, se entiende también que uno tenga su preferencia, porque una vez que pruebas el sistema de Tierra de Quimeras, no hay nada.
Salvo la opinión de Medardo, que sabemos que está mal, porque le gusta jugar quinta edición. Pero bueno, pues hay de todos lados. Oigan, y también. digamos, ya para ir cerrando esta charla, y luego si quieren, pues podemos seguir en otros subsecuentes capítulos, pero todo este gusto, esta pasión por la lectura, por la fantasía, se convirtió en una editorial. ¿Qué pedo con eso, no? Quisiera dar una introducción para pasarte el balón. Hace algunos años, esto debió haber sido el 2013, 2014, me habla el Citris y me dice, oye, yo no tengo tiempo para estar picando piedra en el mundo editorial, pero quiero también publicar novelas. Hagamos nuestra editorial. ¿Cómo decidió esto después de tantos años de dedicarse a la medicina? Y me gustaría que lo platicara porque es una historia capital. Por favor. En el 2000, bueno, yo siempre afortunadamente he tenido memoria fotográfica. O sea, sí me acuerdo perfecto de los libros que leí de niño. Y, por ejemplo, veo un fragmento de una película y meses después vuelvo a ver una imagen de la película y me acuerdo de la película, actor, director, soundtrack, y si hay los diálogos en general. Siempre me he tenido, bueno, por eso me hizo muy fácil leer, aprender medicina, ¿no? Por los libros. No me costaba mucho trabajo, vaya. Que no me gustara otra cosa, pero no tenía mucho problema para estudiar. Y en el 2009, tenía yo 33 años, ya tenía yo un rato ejerciendo medicina, 4 años de especialidad. De repente se me empezaron a olvidar algunas cosas, ¿no? Y no me di cuenta yo, se dio cuenta mi esposa. Y me dijo, oye, se te están olvidando algunas cosas, ¿no? O sea, es raro. Entonces, pues ya fui a ver a un amigo neurólogo. Ponerle pantalones por ahí. Sí. Como dicen, no hay nada placer más grande en la vida que ir en calzones a ir a beber una bebida, ¿no? Pero para hacer el Oxxo no es muy bien visto. Entonces, fui a ver al neurólogo y el neurólogo me dijo, mira, seguramente es estrés, porque yo hago trasplante de médula y es muy estresante. Y cuando me hacen dice, pero tómate la resonancia para ver si no es alguna otra cosa. Me hacen la resonancia y descubren una malformación arteriovenosa, se llama, que es una maraña así de vasos sanguíneos, gigante en el hemisferio occipital izquierdo. Entonces me hacen un estudio que te inyectan, bueno, te meten un catéter por la ingle, suben por todos los vasos hasta el cerebro y ahí inyectan contraste para que se pinte. La pinta, yo estaba despierto así tendido en la plancha, pero estaba viendo los monitores, como acá, y veo cómo se pinta todo este lado del cerebro, se ven así padrísimos, cómo se ve se pintan los sanguíneos, las ramificaciones. Y luego me dice, ahora va al lado izquierdo, y yo, ¿a qué hora? ¿No? Porque aparte te quema el contraste, se siente como si te pasaran un soplete, pero es tan rápido el paso del soplete que ni siquiera alcanzas a discernir el dolor, o sea, sientes que algo pasó, pero no sabes qué. Entonces cuando espero al lado izquierdo, yo, ¿a qué hora? Y me dice, ya lo pasé. Entonces veo el monitor y veo cómo todo se queda acá. Y toda esta parte del cerebro izquierdo, nada. Y me dice este amigo que es neurocirujano, bueno, te tengo una noticia mala y una buena. Le digo, a ver, dime la mala. Dice, es inoperable. O sea, está tan grande, está tan enredado ahí que no se puede operar. Le digo, güey, la buena, dices que tienes medio cerebro intacto, nunca has utilizado tu cerebro izquierdo, no tienes circulación. Y me acuerdo que le dije, me lleva el tren de haber sabido me hubiera dedicado a la política. Y pues ya estuvimos buscando varias opciones hasta que finalmente el 15 de agosto de 2009 me embolizaron, me hicieron otra vez otro catéter y me fueron inyectando en los sitios específicos donde se nutría la malformación, me fueron inyectando un compuesto que le dicen, así coloquialmente en medicina, cola loca, que en 3 milisegundos se expande y cierra el vaso sanguíneo. Ahí dependes mucho de la habilidad del radiólogo intervencionista en este caso, porque si se pasa un poquito, se retrasa, te cierra vías específicas de comunicación. Entonces, un procedimiento que dura 1h30, conmigo se echaron 6 horas. Y me estaban preguntando, a ver, ¿cuánto es? Cuenta de 7 en 7 del 100 para atrás. ¿No? Entonces, ahí tienen que estar haciendo eso. ¿Qué imagen es esta? Me preguntaban algo y si yo contestaba una tontería, más de las habituales, pues decía, no, ¿sabes qué? Te estás pasando, regresa. Entonces, ya salgo, o sea, me sacan la terapia intensiva, al otro día me dan de alta. Cuando me dan de alta, yo voy a dar a otro paciente que tenía con leucemia en otro hospital, regreso a la casa y convulsión. Y convulsión, o sea, voy a regresar al hospital, bueno, total que mi esposa a la fecha no me la perdona. Pero después de eso, tuve
4 meses estoy en blackouts. No sé qué pasó de agosto a enero, de esa fecha. Entonces, cuando recupero más o menos algo de conciencia, dije, esta no es la vida que yo quería. Yo quería desde que éramos adolescentes, yo siempre quise ser escritor, ¿no? Me encantaba escribir, crear historias, bla, bla. Y dije, vamos a escribir. Comenzamos a donde vivíamos, que ahora es la clínica. Puse un cuartito hasta arriba en la azotea para que pudiéramos escribir. Empezamos a escribir Guajololote, ¿no? Y fue cuando le dije, ¿sabes qué? Le hablé, yo no tengo tiempo para estar picando piedra. Vamos a hacer nuestra editorial. Si te explotan en la editorial donde estás trabajando, ¿por qué no mejor te exploto yo que soy tu amigo, ¿no? Entonces ya hicimos la editorial y pues 7 años después seguimos vivos a pesar de todas las calamidades. Para el momento en el que él me lo había dicho, yo como escritor había pasado ya la fase de tener mis primeras novelas o mis primeros productos escritos y en ningún lugar me publicaban. En un momento determinado, de hecho, yo no quise publicarlo, pero bueno. Mandé a 152 editoriales de habla hispana y ahora a ver si le interesaba a alguien. Me respondieron solo 2. Y de esas dos, te mandaron 100. No, de esas 2, una me dijo no, muchas gracias, se lo agradezco. Y la otra era una editorial que se llamaba Quimera, y nosotros, como somos tierra de quimeras, pues yo pensé que publicaban cosas de fantasía. Dijo, no, nosotros publicamos literatura literatura de género, gays, ¿no? De transmigración de género. Y se molestaron mucho de que ellos les mandaron una obra de fantasía. Pero pues yo solo quería publicar. Bueno, el punto es que mientras esto se había ido dando por una parte y entonces mi obra, mis novelas no caminaban, por otra afortunadamente pude yo trabajar en Delfín Editorial con Ramón Mendoza, una persona la verdad fenomenal a la que le tengo mucho cariño, y trabajando en el Delfín Editorial comencé a desarrollar las estrategias de edición que yo había aprendido en la carrera de creación literaria de la UACM. Entonces, en la UACM aprendo las técnicas, en la carrera, ya en la editorial comienzo a trabajarlo. Allí en la editorial me dieron la oportunidad de, antes de trabajar en la editorial pude publicar mi primer libro, Hadas, Damas de Poder, pero pasado un tiempo tenía yo esta experiencia editorial. Me habla de este cabrón y decimos, nos lanzamos. Justamente el 5 de marzo de 2015 fuimos a registrar la editorial, y la editorial se llama Aranline, porque Aranline es la espada de Citris de Antor. Aran, sí, de su personaje, y entonces en las raíces del lenguaje de Aranline en Crolian, Aran significa estrella y Line espada, no al revés, Aran espada y Line estrella, y entonces es la espada de las estrellas porque es una de estas espadas que se fabricaron con un meteorito. Entonces el nombre de nuestra editorial es el nombre de la espada de Citris de Antor. Comenzamos entonces nuestro proyecto de editorial de autopublicación, y en ese arranque, justamente Martín López Bri, con su magnífica novela de El Señor de la Tormenta, fue el primero de nuestros experimentos editoriales. Salió ahí este libro repleto de todos los errores editoriales que pudo haber tomado. Todos los cometí con su libro, pero ahí está el libro, y conforme fueron siguiendo más libros, fuimos afinando, cometiendo más errores, perfeccionándonos en los errores, hasta que el 5.º libro fue justamente el Citris que me dice, aquí está mi novela de Hereditate, y la editorial ya permitió que yo le dijera, mira, de toda esta amistad que tenemos y todo este proyecto y toda esta fascinación a la imaginación, a la literatura, aquí está. Y el 5.º de los libros fue justamente la novela de thriller esotérico que ocurre aquí en Puebla en la época contemporánea. Que luego hacemos un programa solo de ese libro. Hereditate. Y el 7.º de esos libros sería ya Encrucijada de Cuervos, el tomo 1 de las crónicas de la Rana Libertadora, la novela que nadie me había querido publicar durante todo el siglo. Y que es magnífico. ¿No les dijiste que un personaje era travesti? Ahí es el clave con quién era. Yo creo que ni lo leyeron. Bueno, ¿algo más que quieran aportar de sus... Pues esperamos jugo de uva Domecq? Esperamos tener muchas pláticas de estas, ¿no? A partir de ahora, a través de la editorial, a través de Tierra de Quimeras. Hay muchísimo material, tenemos 30 años de lo que pasa es que nadie producción. sabe cocinar. Sí, pero que comemos, cabrón. Lo que no tragamos, eso sí.
Muy bien. Se vienen sorpresas, estamos planeando un podcast, entre otras cosas, entonces, pendientes. Ya veremos. Bueno, pues muchas gracias, queridos. Muchas gracias, queridas, queridos. Queridos. Y aquí nos seguimos viendo. Queridos. Iquiris. Iberis. All right. Pues vamos a ver.